¿Qué tal? Hoy vengo a presentarles mi trabajo. Un momento. Esta es una foto que yo me tomé antes de que empezara la cuarentena, precisamente un mes antes. Pero la cuarentena también me ha afectado a mí y a mi aspecto. Mi nombre es Sergio Octavio Garcés Nieto, soy de la carrera de Ingeniería Agrícola y pertenezco al grupo 10 de lectoescritura y quiero exponerles este ensayo que tiene por título El costo de la reapertura económica en Colombia. Empecemos. Empezamos con un contenido en donde primero se dará una introducción al contexto actual sobre el COVID-19 y luego se planteará una problemática, la problemática que hay en Colombia. La tesis, luego se planteará la tesis que vendrá que es frente a la reapertura económica en Colombia y finalmente tendremos a su vez una red argumentativa en la cual se expondrán tres argumentos. El primero que es sobre el incumplimiento con las directrices que da la OMS. Luego tendremos la propagación demográfica y estratégica y la estrategia económica. Y luego tendremos los sistemas de salud deficientes. Finalmente tenemos las conclusiones y las debidas referencias. Entonces, entrando en contexto, en el 2019 surgió un brote en la ciudad de Wuhan, China, de un tipo de coronavirus. Un tipo de coronavirus que luego fue designado por la OMS como COVID-19. Los países actualmente están infectados con este virus que se fue expandiendo alrededor del mundo y eh, al tratar de luchar contra esta pandemia, sus sistemas sanitarios terminan colapsando junto con los sistemas económicos. Países como España o Francia, que no tuvieron una buena respuesta en la etapa inicial, se vieron colapsados en su tiempo. Sin embargo, lograron dar una respuesta óptima después de tiempo. Y se ha propagado hasta llegar a Latinoamérica, donde también ha afectado de la misma manera a Colombia. Entonces, en Colombia se practicaron medidas de aislamiento preventivo obligatorio para que luego se planteara una estrategia de reapertura económica gradual para mitigar el receso económico que causaría, que se estima a futuro. Entonces, la reapertura gradual planteada por el gobierno colombiano es la más adecuada para salvaguardar la vida y la salud de la población. Entonces, yo planteo que la reapertura económica inteligente planteada por el gobierno de Iván Duque ante la respuesta de esta pandemia del COVID-19 no se debería aplicar. ¿Por qué? Por tres razones. Primero, porque existe incertidumbre sanitaria. Segundo, porque existe incertidumbre estadística y existe incertidumbre logística. Eh, Como primer argumento está el incumplimiento de las directrices de la OMS, donde algunos de los parámetros que dictaba la OMS para tomar decisiones eficientes eran priorizar los servicios benéficos, el cumplimiento de las exigencias higiénicas como lo son el tapabocas y el distanciamiento social obligatorio, la protección del personal con suministros adecuados, como los elementos de protección personal o elementos biomédicos, el acceso equitativo a los sistemas de salud y el suministro de información transparente sobre el control de los contagios. O sea, se debe asegurar un control sobre los contagios. Entonces, el gobierno, como les decía, el gobierno colombiano tomó acciones de distanciamiento social en la fase temprana del desarrollo de este virus, donde estas medidas fueron efectivas y se plantearon para lograr controlar de manera adecuada este virus se debían seguir estas medidas de distanciamiento social y de cuarentena.
Sin embargo, en Colombia, a pesar de eso, en Colombia no se han realizado de manera efectiva ni de manera correcta las pruebas diagnósticas del COVID-19. ¿Por qué? Porque dentro de los parámetros para realizar esta prueba se tienen que presentar síntomas y las personas que son asintomáticas no son contadas. Sin embargo, también están el caso de las personas que son los falsos negativos y gracias a esto se provoca un sesgo. Esto nos hace preguntarnos sobre el control que tiene sobre con los contagios, el control que hay sobre los contagios. Entonces ahí es donde se incumple uno de los parámetros dados por la OMS, que es la transparencia de la información y el control sobre los contagios. Sin embargo, tenemos el siguiente argumento y es que podremos entrar a compararnos con la metodología, con la planificación de desescalada española. Como ya les dije anteriormente, España es un país el cual en primera instancia no pudo responder de manera adecuada. Sin embargo, adoptaron medidas de contención del virus después a entrar en estado de alarma y gracias a los médicos que lograron dar su vida y dieron su trabajo para evitar ese receso y ese colapso de los sistemas médicos. Después de eso, el gobierno planteó un plan de desescalada que debía ser gradual, asimétrico y coordinado. Cuando se dice asimétrico se refiere a que un estado o una ciudad podría estar en una fase y otra ciudad podría estar en otra dependiendo de la cantidad de contagios y el nivel y la propagación del virus que hay en dicha ciudad. Entonces tenemos que la propagación demográfica y la estrategia que plantea España se divide en 5 fases. La fase cero, que es simplemente la apertura de los restaurantes y los locales. La fase uno, que consiste en la apertura de terrazas y las actividades deportivas. La fase 2, que consiste en la apertura de centros educativos, espacios culturales y auditorios con el 50% de su aforo. Y la fase 3 que es el tránsito común con mascarillas, donde se abren los comercios y hay una distancia mínima de 2 metros por persona. Y finalmente la fase de nueva normalidad, donde se da fin a todas las restricciones sociales y económicas. En contraste, tenemos la planificación colombiana que nos la da el decreto 593 de el 2020, en la cual podemos encontrar estos puntos, que trata sobre el distanciamiento social obligatorio, la limitación de la circulación de las personas, de vehículos y personas, y el asesoramiento y control en la circulación de los sectores económicos, como el agrícola, como la manufactura, como el productivo de insumos primarios de primera necesidad o de construcción. Y finalmente solo una persona podría salir a comprar estos insumos de primera necesidad. En esta planificación se puede resaltar precisamente el asesoramiento y control de la circulación de los sectores económicos, en el cual se ve que la planificación colombiana va enfocada y se proyecta únicamente hacia la industria y la economía y no tiene en cuenta la propagación de los contagios, cómo podría reaccionar la población en cuanto a esto. Entonces, sin embargo, para poder lograr el mantenimiento económico sin poner en riesgo la vida de las personas, es importante tener un sistema de salud estable y es importante que este sistema de salud pueda dar soporte a la curva de contagios en crecimiento y que para no comprometer la salud de las personas y que pueda mitigar esa gran demanda que se viene. Sin embargo, ahí es donde viene el tercer argumento, y es que desde el 2017 el sistema de salud colombiano presenta deficiencias. Y es que debido a a la amplia definición constitucional de derecho a la salud, donde no se tienen en cuenta los medios y recursos necesarios para cumplir objetivos propuestos
en la Constitución y en los gobiernos. Esto causa que se pierda legitimidad y haya una crisis regulatoria. En cuanto a la, en cuanto a la pérdida de legitimidad del sistema de salud, podemos encontrar la corrupción en cuanto a los recursos, el incumplimiento de normas regulatorias, los conflictos entre aseguradoras, prestadores y usuarios, los conflictos e intereses financieros de delegación de terceros y en cuanto a la crisis regulatoria podemos encontrar las fallas regulatorias de reglas vagas y confusas con falta de claridad. En cuanto también encontramos la información incompleta de los sistemas y inconsistencia temporal. Entonces, hay personas que afirman que desde el 2017 se han realizado reformas que permiten que el sistema de salud colombiano sea estable y pueda soportar la curva de contagios. Sin embargo, estas personas no tienen en cuenta las problemáticas actuales que vienen desde el 2017, incluso desde antes. Y es que existe la falta de formalización laboral, el incumplimiento de pago de deudas de los trabajadores de salud, discriminación y el poco acceso a los elementos de protección de personal y bioseguridad. Aquí se evidencia una gran problemática de financiación en salud, ya que el 46% de las personas tiene estos elementos de protección personal según los recursos propios y el 88% de los trabajadores de la salud tienen estos elementos de protección personal incompletos. Además de esto, también se presentan falta de garantías laborales, debido a que la mayoría de estos trabajadores son contratados por prestación de servicios. Entonces, esto nos hace pensar que el gobierno debe garantizar de manera eficaz la salvaguardia de los trabajadores de la salud para proceder a la reapertura gradual y económica. Entonces, la reapertura económica que plantea el gobierno de Iván Duque no se debería aplicar y no se debería llevar a cabo, debido a que se cumplen con ciertas pautas establecidas por la OMS, no se tiene en cuenta la expansión demográfica del virus y se generalizan las medidas de desconfinamiento en el territorio nacional, ya que esta planificación se da a lo largo del territorio de manera general y no se realiza de manera coordinada de acuerdo a la cantidad de contagios que hay en cada una de las ciudades, por lo que Bogotá o Medellín se vería más afectada por estas decisiones que San Andrés o el Tolima, por ejemplo. Y se evidencian deficiencias en el sistema de salud, el cual no soportaría la declinación y el aumento de casos de COVID-19. Entonces se hace un llamado a las personas para que reflexionen sobre las políticas que se plantean y el camino hacia donde van dirigidas, ya que las personas deben garantizar su derecho a una salud digna y para que se cumplan los estándares de seguridad. Además, se invita al gobierno a contemplar otras medidas que sean adaptables al contexto colombiano, de manera que cuando se ponga en una balanza tanto la economía como la salud, al prevalecer la economía no termine pagando el costo de esto la salud. Muchas gracias.